Bienvenidos a este análisis sobre la elección de Suiza de comprar el F-35 estadounidense para renovar los aviones de combate de su fuerza aérea. Un plan que se llama R-2030 para la compra de 20 a 30 aviones por 6.000 millones de francos suizos. Es una cantidad que fue votada por los suizos, quienes tienen la fortuna de poder expresar su opinión varias veces. El objetivo es renovar la flota envejecida de los F-18, que deben retirarse entre 2025 y 2030, así como los F-5 Tigre, que ya están obsoletos desde hace tiempo, pero siguen operando por falta de algo mejor. En la competencia había 4 aparatos: el Rafale propuesto por Dassault y Francia, el Eurofighter propuesto por Airbus Defence Space, con Alemania, España, Italia y Gran Bretaña. Está el VLF-18 propuesto por Boeing, así como el F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Arma Suiza, el organismo a cargo de evaluar esta competencia y los diferentes aparatos, debía considerar 4 criterios en su evaluación. La eficacia operacional de los aviones representaba el 55% de la nota. Luego estaba la asistencia del producto, luego la dimensión compensatoria, con el deseo de poder tener hasta el 60% del valor del programa que se reintroduzca en la economía suiza. La cooperación internacional se discute entre aliados, no compraremos equipo chino. El concurso fue bastante sencillo. El F-18 resultó ser demasiado caro en comparación con las expectativas de Suiza. El Eurofighter ya había sido evaluado previamente como parte del contrato anterior. A pesar de ser superior en combate aéreo, desde un punto de vista operacional, se consideró inferior al Rafale. Y lo ves en la competencia anterior realizada por Suiza, en la que se filtraron los documentos de análisis, se ve que el Rafale había sido superior a todos sus competidores en todos los criterios de análisis y especialmente la superioridad aérea, que es la base de la necesidad de Suiza. Es difícil imaginar a Suiza atacando a sus vecinos, por eso no necesita un avión de bombardeo profundo actualmente. Hubo muchas filtraciones en la prensa que nos decían que el Rafale tenía una mejor oferta tanto técnica como financiera. De repente, la prensa cambió de opinión al día siguiente de la visita del presidente estadounidense Joe Biden. De repente, el F-35 se convirtió en el avión favorito de todos. Bueno, nadie lo cree. Los industriales, militares y una parte de la clase política suiza apoyaban las opciones francesas. Nos dicen que si no compramos un avión europeo harán una votación y es probable que los suizos se nieguen a comprar el F-35 por varias razones, pero te daré muchas más. El F-35, según los estadounidenses, es el mejor desde el punto de vista del costo. Hoy en día, el costo es el factor desencadenante que hace que el F-35 se convierta repentinamente en el mejor aparato en comparación con los demás, lo que hace reír al mundo entero. Nadie cree que el F-35 pueda ser más barato que un Rafale o un F-18, por ejemplo. Típicamente, el F-18 cuesta un 30% menos en la compra y las estimaciones son que cuesta 3 veces menos por hora de vuelo. Por lo tanto, no se puede hacer creer que el F-35 de repente es más barato que el F-18 y mucho menos que el Rafale, que también está en ese rango de precios. Además, aún existen investigaciones parlamentarias y claros informes del Senado. En marzo de 2021, los parlamentarios de la Comisión de las Fuerzas Armadas Americanas calificaron el avión de fiasco, llamaron a texto a dejar de tirar dinero por la ventana. El 30 de junio, es decir, el día del anuncio oficial por Suiza, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes Americanos, que se llama Adam Smith, hay que saber que ya en aquel tiempo había calificado el F-35 de poderoso fondo. Dio elementos adicionales sobre los costos reales de uso del aparato y los costos de posesión. Es decir, el costo de vuelo para el F-35 es ahora de $38.000, lejos de los $33.000 que son oficialmente anunciados por King Martin. Duke Richardson, jefe de adquisiciones de la Fuerza General de Estados Unidos, aumentó nuevamente el precio durante su danza en el Senado. Por lo tanto, se planea un análisis completo este verano para ver cómo frenar esta inflación de costos. Sin embargo, aún desconocemos el costo operativo real de este dispositivo. Entre los elementos que aumentan la factura, obviamente está su mantenimiento anual, que es necesario. 131 días, es decir, el 36% del tiempo, está en mantenimiento cuando todo va bien, cuando tenemos todas las piezas de repuesto. Es decir, en el mejor de los casos, el avión podrá hacer entre 180 y 200 horas de vuelo al año, es decir, apenas media hora al día durante todo el año, lo cual no es genial. Es decir,
necesitamos comprar incluso más para tener la misma capacidad operativa que si compras un avión que sea un poco más eficiente en este aspecto. Por lo tanto, el costo de uso es muy caro porque tenemos que comprar más aviones para hacer el mismo número de misiones. Entonces Lockheed Martin es muy ambicioso. Se anuncia que reducirán su costo de uso a solo $25.000 por hora en 2025, lo cual ya es bastante. Pero incluso el Departamento de Defensa estadounidense no lo cree y estiman un costo de $34.000 en 2024. Por lo tanto, todavía tenemos una pequeña brecha, que es casi más del 40% entre los anuncios y lo que realmente espera el gobierno estadounidense. La Corte de Cuentas de Estados Unidos anunció en abril un sobrecosto de $3.7 millones por avión en mantenimiento, comparado con el informe previo. Lo que significa que estamos en más de 4.4 mil millones de sobrecostos para el año 2036, y cito, es estrictamente imposible que las fuerzas puedan comprar y operar la cantidad de aviones previstos. En otras palabras, eso va a ser revisado a la baja en términos de número de compras y por lo tanto el costo de compra individual de cada avión va a aumentar aún más. Lo más gracioso es que los estadounidenses afirman que el costo global de uso del F-35 disminuirá gracias a su revolucionario simulador de vuelo, que evita hacer órdenes de vuelo. Lockheed Martin no ha podido proporcionar un simulador de vuelo para el F-35, lo cual es un problema, ya que no existe una versión biplaza para entrenamiento. Sin embargo, Lockheed Martin promete hacer un simulador tan bueno que ya no serán necesarias las órdenes de vuelo. No es como si los competidores no tuvieran simuladores, como el Rafale. Cuando estaba en la Marina Nacional, trabajaba en la preparación de misiones de los Rafales en la base de Andivision, donde había simuladores de vuelo interconectados que reproducen finamente el aparato, permitiendo un entrenamiento completo. Además, el Rafale está diseñado para que una parte del PC-12 del Pilatus permita el entrenamiento de pilotos, reproduciendo una sección de la cabina y misiones del Rafale. Evidentemente hace Disminuir el costo del entrenamiento. Por lo tanto, el argumento de que el simulador de vuelo permitiría que cada máquina fuera más barata que las demás es completamente falso y nadie lo cree. Finalmente, objetivamente, nadie cree que el F-35A armado de aire pueda ser el avión más barato. No es posible, técnicamente no es posible que pueda ser más barato que el F-18 de Boeing o que el Rafale, por ejemplo, de Dassault. ¿Hay realmente? Olviden de inmediato ese argumento, los suizos no deben dejarse engañar, es una estafa. Todo esto no sería grave si el F-35 fuera un excelente avión con todas las capacidades operativas que Suiza espera. El problema es que, una vez más, los estadounidenses son quienes mejor hablan de esto. El secretario de Defensa, Christopher Millan, calificó al F-35 en inglés como una pieza de mierda, está muy claro. En febrero pasado, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reafirmó la voluntad de reemplazar parte de los pedidos de F-35 por aviones más pequeños, más baratos, del F-16, el Viper, o incluso el Next Generation Air Dominance que está en desarrollo. De hecho, están comenzando desde cero con un nuevo dispositivo mejor diseñado desde el inicio, en lugar de intentar arreglar el actual F-35 que no funciona. Sabemos que el avión tiene grandes problemas. Ni siquiera somos capaces de evaluarlo. El órgano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no puede evaluar hoy el avión, ya que aún está en desarrollo. Y las evaluaciones van tan mal, ni siquiera son capaces de realizarlas, que ninguna evaluación podrá llevarse a cabo antes del 2022. Pero no se preocupe, ya ha habido informes en el pasado, y los informes son tan claros que se han identificado 871 defectos en el F-35, y Defense News incluso logró revelar cuáles eran los 13 problemas de categoría 1, y los problemas de categoría 1 en un avión, es decir, son elementos que afectan operativamente al funcionamiento real del F-35. Algunos ejemplos: el asiento eyectable no funciona, el radar es disfuncional, el aparato es sensible a los rayos y no se puede usar varias veces al día por los sistemas de mantenimiento. No puede volar a más de Mach 1 por mucho tiempo o comenzará a derretirse, formar ampollas en la pintura e incluso arrancar pedazos. Las baterías se agotan cuando la temperatura es inferior a 34 grados Celsius, lo que puede suceder en la montaña o en países del norte. Los motores no generan suficiente potencia en el calor debido a una relación peso-potencia poco significativa. Por lo tanto, obviamente, cuando hace demasiado calor y nos acercamos al suelo, puede provocar aterrizajes bruscos. Hay problemas de presurización que pueden provocar parotraumatismos en los pilotos.
Hay problemas con la cámara de visión nocturna que no está operativa, que siempre tiene defectos en su visualización. El software de mantenimiento predictivo está completamente defectuoso, volveré a eso. Y entre estos 13 defectos mayores, lo genial es que lograron degradar 5 a la categoría un poco menos urgente, un poco menos grave. Pero cuando vemos cómo se realizó, doy un ejemplo, los cañones que generaban demasiadas vibraciones, lograron resolver el problema diciendo que vamos a usar menos el cañón. Es decir, vamos a limitar el uso del cañón así. Cañón. Y chicos, sinceramente, es realmente lo máximo. Finalmente, en cualquier caso, todo esto es desesperante, y ahora incluso la comunicación ya no puede ocultar la realidad operativa. Y tenemos pilotos oficiales del F-35 que comienzan a decir que hay verdaderos problemas en el diseño básico del aparato, la interfaz hombre-máquina, que está totalmente inadaptada. Es decir, la resolución de la pantalla del casco es demasiado baja, lamenta la desaparición del visor de cabeza alta que llamamos Head-Up Display, y los comandos de voz son totalmente inutilizables en combate real, porque obviamente cuando se tiene presión y todo lo demás, los comandos de voz hay que olvidar eso, excepto que eso es parte integral del sistema del avión, y por lo tanto hoy es demasiado tarde para volver atrás. De la misma manera, no hay botones que estén alrededor de la pantalla, que tiene una pantalla táctil, y el hecho de que no haya estos botones no pueden apuntar correctamente, y por lo tanto hay un 20% de los usos de la pantalla táctil que se hacen de manera incorrecta y que no hacen clic en el lugar correcto. Por lo que también es agradable cuando intentas usar tu dispositivo, que no puedes marcar en el lugar correcto porque la pantalla está mal hecha y no hay un botón al lado. Así que no hay vuelta atrás en estos errores fundamentales del funcionamiento del avión. Último punto, el F-35 Bloque 4, la primera versión operativa, ya que aunque se ha entregado durante años y existen cientos, solo son aviones de preserie, aún no es la versión operativa. Hay diferencias importantes entre la versión que se despliega hoy pero que no funciona y la versión que seguramente será necesaria. Se espera tener el F-35 Bloque 4 en 2027 en el mejor de los casos. No obstante, Suiza desea recibirlo desde 2025. Lo más impresionante es que cuando vemos los Wargames, donde los estadounidenses se preparan para la guerra del futuro, miran hacia el año 2030, en las simulaciones que realizan para ese año, por ejemplo, en las oposiciones para la versión actual del F-35, el bloque 3.F. Y entonces, de acuerdo con los Wargames, suponemos que el dispositivo actual, aunque incompleto, seguirá operativo en 2030. Suiza compra un avión sin saber cuál será su capacidad real al final y se entregará en un dispositivo que no tendrá todas sus habilidades. En conclusión, el F-35 es costoso y aún no está listo, pero cumple con los requerimientos de Suiza. Suiza necesita claramente vigilar su espacio aéreo. Quiere ser capaz de controlar su espacio aéreo. El problema es que el F-35 es, ante todo, un aparato diseñado para realizar ataques profundos, penetrando en un espacio altamente disputado. Y no veo de qué manera Suiza espera o desearía poder bombardear a Italia en profundidad, Alemania o Francia en profundidad. Obviamente necesita un avión de superioridad aérea. El problema es que hasta el 2015 se habían realizado pruebas de combate aéreo entre el F-35 y el F-16 en dogfight. Es un avión que es menos maniobrable y fue el F-16 quien ganó el... Desde entonces dejaron de hacer combates aéreos o de hablar de ello. Pusieron algunas imágenes donde parece que el avión ha ganado en maniobrabilidad, lo cual espero sea el caso. Sin embargo, hoy en día no es un avión hecho para la superioridad aérea. Además, Suiza había expresado su voluntad de independencia y realmente de ser estratégicamente independiente. Desde inicios del 2000, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mantiene la propiedad de los sistemas de todos los aviones estadounidenses exportados. Existe una verdadera dependencia, ya que se debe tolerar en los aviones comprados la presencia de cajas negras y equipos sellados, donde solo los estadounidenses saben lo que ocurre dentro. Y en el caso del F-35 es aún más mágico, hay un sistema de mantenimiento que envía información a los Estados Unidos, incluyendo información secreta, confidencial, de uso nacional, sin que se pueda desactivar. Incluso eso es un problema, según la Corte de Cuentas estadounidense. ¿Cómo podemos vender un avión que revela nuestros secretos a los estadounidenses? Esto pasa por Internet, es pirateable y plantea problemas de confidencialidad, pero no parece molestar a los compradores, quienes parecen estar satisfechos a pesar de este problema.
Y este programa Alice, que no funciona, que es completamente disfuncional, dice, no te preocupes, vamos a hacer un nuevo programa de mantenimiento que se llamará Odin. Y bien, Odin, según los últimos informes estadounidenses, parte de las mismas bases que hicieron que no funcionara con Alice, y por lo tanto hoy incluso han dejado de desarrollar porque no funcionaba. Así que nos quedamos con un sistema de mantenimiento que no funciona y un avión que no deja de ser actualizado, y las actualizaciones son actualizaciones de software que tienen como objetivo aumentar las capacidades del avión, pero cada vez que ponemos una nueva actualización de software no tenemos tiempo para probar la totalidad y eso crea nuevas incompatibilidades, crea una inestabilidad general en el avión y eso requiere aún más actualizaciones. Al final hay tantas actualizaciones en este avión que el equipo cibernético no es capaz de verificar que no podemos hackearlo. Ya no es capaz de realizar las pruebas hoy. Este avión es pirateable y algunas vulnerabilidades de seguridad que se identificaron en 2016 aún no se corrigieron en 2020. Hoy ya no tenemos más información. En conclusión, este avión es un desastre y un fracaso en todos los sentidos. En conclusión, los suizos tienen una gran amistad con los estadounidenses. Felicitaciones de parte de tus amigos de toda la vida, como ya es bien sabido. Nunca te han estafado. El F-18 en ese entonces te habían vendido un avión increíble. Suiza había adquirido 34 F-18 en 1997 y los estadounidenses habían mentido sobre el tamaño real del F-18. Llegaron hasta allí para hacer creer que cabía en los famosos escondites que se encuentran en las montañas en Suiza, en los cuales estos refugios que están ocultos, en el ejército esconde una parte de sus aviones. Por lo tanto, habían minimizado intencionalmente el tamaño del F-18 para hacer creer a los suizos que cabía en sus refugios. Suiza tuvo que realizar trabajos enormes y costosos posteriormente, solo para ampliar los escondites y poder colocar el F-18, ya que los estadounidenses habían mentido al respecto. Entonces, muy bien, Joe Biden vino el 16 de junio, logró convencer a su presidente, o a sus autoridades en cualquier caso, de que el F-35 era el mejor avión. Es el más operacional, es el más eficiente, es el más barato. Si lo crees, felicitaciones. Los suizos tienen ahora la oportunidad única de votar y decir no a este avión, y creo que tendrían toda la razón para hacerlo. Tomarlo. Si quieres tomar un americano, toma un F-18, si quieres un avión operativo, evolutivo, toma un Rafale. El Eurofighter está fuera de competencia en cualquier caso. No cometas el mismo error que los otros países. Mira a los belgas, tengo doble nacionalidad, soy franco-belga, estoy completamente desesperado. No sé si recuerdas por qué los belgas tomaron el F-35, es porque está en los compromisos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los belgas tienen la obligación de ser capaces de entregar las bombas atómicas americanas. Las bombas atómicas lanzadas por aviones estadounidenses. En conclusión, los belgas adquirieron principalmente el F-35 por esta razón, la razón principal según algunas fuentes, pero desafortunadamente los estadounidenses anunciaron poco después que renunciarían a estas bombas, lo que ya no corresponde a las necesidades operativas. Incluso si quieres soltar bombas atómicas, las pones en grandes misiles que van muy lejos, no vas a soltarlas y hacerlas caer por gravedad. Bélgica y muchos otros países cometieron este error. Muchos países lamentan su elección hoy. Tienes muchas reseñas de prensa en muchos países, ya sea la Marina de los Estados Unidos, ya sean los españoles que ciertamente no tomarán el F-35, todos renuncian a este avión, no cometas este error. Mientras tanto, el Rafale sigue vendiéndose bien. Sería mejor y más lógico tener una cooperación con Rafales, ya que actualmente Francia está a cargo de la Policía del Cielo para Suiza. Solo puedo defender el Rafale, ciertamente no soy totalmente neutral en mi opinión. No obstante, quizás sea el mejor avión disponible actualmente. Eso fue lo que eligieron tus militares, eso fue lo que eligieron tus industriales. Hoy, tus políticos han tomado otras decisiones. Aprovecha esta oportunidad para no ser estafado y compra Rafale y olvídate del F-35, es el mejor consejo que podemos darte. Espero que les haya gustado, fue un video equilibrado. Si te gustó, dale un pulgar azul, si no, queda entre nosotros. Nos vemos pronto para nuevas aventuras y la próxima revisión de prensa será genial. Hasta pronto.